Sí, alguien, Juan José. Buenas noches, disculpe. Buenas noches, solo quería preguntar si va a venir el tema de la jurisdicción y la competencia. Estaba diciendo que el tema, el examen, comprende hasta el tema de hoy, que es concluyamos la jurisdicción y la competencia. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, Lic. Disculpe, la evaluación se va a realizar a mano y luego se sube. Disculpe, No. Desde su computador o teléfono o tablets lo pueden hacer. Muchas gracias, Lic. Bien, habíamos iniciado entonces el tema de la jurisdicción y la competencia. Hoy sí me escuchan bien. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Habíamos iniciado entonces el tema de la jurisdicción y la competencia y habíamos esbozado cada uno de estos institutos jurídicos procesales y definimos tanto desde el punto de vista amplio como desde el punto estrictamente penal cada uno de ellos. Y de una u otra manera también señalamos la diferencia que hay entre la jurisdicción y la competencia. Y dijimos que todos los jueces o tribunales tienen jurisdicción y que también tienen competencia, pero que la competencia va a consistir dependiendo el territorio, dependiendo la materia, dependiendo el lugar de la comisión de derecho, etcétera, etcétera. Entonces, un juez tiene jurisdicción en toda la República, pero no tiene competencia en determinados espacios geográficos o territorio. Entonces, la competencia, pues básicamente va a ser la que desarrolle el juez en el lugar donde está designado. De manera que todos los jueces y todos los tribunales tienen jurisdicción y a la vez competencia, solo que la competencia es limitada atendiendo al territorio donde ejerce la jurisdicción el órgano jurisdiccional o el titular de ese tribunal. Y habíamos señalado también qué jueces son competentes en materia penal de conformidad al artículo 43 del Código Procesal Penal y hace una clasificación de qué jueces y tribunales tienen competencia en materia penal. Y cada uno de esos preceptos normativos establece concreta o específicamente qué competencia tiene cada uno de los jueces y cada uno de los tribunales penales. Pero además del Código Procesal Penal, también existen leyes o acuerdos especiales que le dan creación a juzgados especiales. Por ejemplo, el Decreto 21/2009, emitido por la Corte Suprema de Justicia, creó los juzgados y tribunales de mayor riesgo de competencia ampliada, que hay creo que 4, Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, y no sé si hay otro más, pero al menos se conoce que son 4 de mayor riesgo, que miran, o más que todo, tienen bajo su competencia procesos de alto impacto y procesos que la Corte Suprema de Justicia designe. En este decreto 21/2009 se establece que el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público debe hacer una petición ante la Corte Suprema de Justicia si desea que un caso de alto impacto lo conozca un juzgado o tribunal de esta naturaleza. O sea, el procedimiento es que la fiscal o el fiscal general solicita a la Corte Suprema que un caso que está investigando sea conocido por un tribunal de mayor riesgo o de competencia ampliada. Y esa petición la formula ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, luego de que se desarrolle una audiencia oral y pública en donde el Ministerio Público exponga sus razones o sus argumentos de por qué considera que ese proceso debe ser conocido por un tribunal o juez de mayor riesgo, fundamentará. Y también la defensa o el imputado podrán oponerse a esa petición o a ese requerimiento.
Y al final, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia decide si ese proceso es conocido por un tribunal de alto impacto o continúa conociéndolo el tribunal que lo está diligenciando. Y en este decreto pues está el procedimiento, solo les dice mención de cuál es la petición, quién la formula y ante quién se formula y quién la resuelve. Y otras leyes también, digamos, como por ejemplo la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley de narcoactividad, la ley de lavado de dinero u otros activos, la ley de menores en conflictos con la ley penal, buenas noches, Liz, y etcétera, etcétera. Y también hay un acuerdo, dice acuerdo que modifica competencia de los juzgados y tribunales de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí se establece la modificación de, digamos, la competencia de estos juzgados. De manera que la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad o tiene la facultad de emitir acuerdos para crear juzgados o tribunales dependiendo la necesidad, dependiendo la especialidad y dependiendo los recursos que tenga. Y ello, pues, en base a esa facultad que le otorga la Constitución y la ley del organismo judicial, pues puede emitir acuerdos dando origen a juzgados o tribunales de materias especializadas, dependiendo de, les decía, sus recursos o de las posibilidades económicas que tenga. Encontramos ahora entonces vamos a esperar que ingresen otros compañeros. Como que no quiere pasar la lámina. Ahorita ¿sí me están escuchando, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Gracias, gracias. Ahora ya no, Lick. ¿Dónde aquí? Acuérdate. Es esta. Entiendo. Vos dices, mira. Sí, Lick, también. Sí, mira. Bien, entonces, otro de los temas que es importante conocer y que el Código Procesal Penal regula a partir del artículo 54 y 55, y por favor, abramos nuestro código, se habla de la conexión de procesos penales. Y veamos en qué casos o bajo qué circunstancias es permisible procesar y legalmente conectar expedientes o conectar procesos. Alguien que por favor le dé lectura al artículo 54, por favor.
Artículo 54. Se trate de causas por delitos conexos de acción pública. Conocerá un único tribunal, a saber, primero, el que tenga competencia para juzgar delitos más graves. Segundo, en caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. En caso de conflicto, el que sea designado conforme a la ley. No obstante, el tribunal podrá disponer de la tramitación separada o conjunta para evitar con ello un grave retardo para cualquiera de las causas o según convenga a la naturaleza de ellas. En caso de tramitación conjunta, mientras dura la unión, la imputación más grave determina el procedimiento a seguir. Muchas gracias. Pues bien, en la práctica y en la realidad puede ocurrir que, digamos, varios procesos penales contra una persona existan en diferentes juzgados o en diferentes tribunales. Y para evitar precisamente que exista diversidad de procesos contra una misma persona, la ley ha previsto que puede, digamos, en un momento dado, hacerse la conexión de estos procesos. Y para que proceda la conexión de procesos penales, el artículo 54, como ustedes pudieron escuchar, establece los presupuestos o establece los requisitos que deben cumplirse de conformidad al Código Procesal Penal para que pueda darse la conexión de procesos. Y dice, cuando se trate de causas por delitos conexos de acción pública, conocerá un único tribunal, a saber. Imaginémonos que contra una persona o varias personas existe un proceso penal por el delito de robo, por ejemplo, en el juzgado primero de primera instancia penal, otro en el segundo de primera instancia penal, otro en el tercero de primera instancia penal, etcétera. Y eso, en cierto modo, puede generar alguna anarquía o algún conflicto en torno a la actividad del imputado, y no solo el imputado, sino también de los demás sujetos procesales. Entonces, para evitar esa diversidad de procesos contra una o varias personas, pues el legislador estimó que era prudente legislar, valga la redundancia, que esos procesos pudieran conectarse. En otros términos se dice pudieran acumularse, pero el Código Procesal Penal le da la denominación de conexión de procesos. Y el primer requisito que exige el Código dice el que tenga competencia para juzgar el delito más grave. Pensemos que en el ejemplo que yo les planteé, en un juzgado está siendo investigado o está siendo juzgado una persona por el delito de asesinato, en otro por el delito de robo, en otro por el delito de hurto, por ejemplo. De acuerdo al primer supuesto, entonces, para poder conexar estos procesos, debe tomarse en cuenta, en primer lugar, dice el delito más grave. Entonces, el juzgado o el juez que está conociendo el proceso por el delito de asesinato, a él se le conexan los otros dos procesos, por hurto y por robo. ¿Por qué? Porque el juez que está conociendo el delito más grave, la ley dice que a él se le pueden conexar esos procesos. Luego, el segundo numeral dice, en caso de competencia idéntica, aquel que juzga la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. Pensemos que en los tres juzgados se sigue proceso contra una persona y en los mismos está sindicado de asesinato. En los tres procesos está sindicado de asesinato. Para que proceda la conexión, entonces, se debe tomar en cuenta el proceso que por fecha sea anterior o el más antiguo. Imaginémonos que en enero fue el primer hecho, luego el 5 de enero, luego el 7 de enero otro, luego el 10, 15 de enero el tercero. Pues entonces, como hay idéntica competencia, porque los tres son por asesinato, entonces se acumula o se conexa
al juzgado o al juez que está conociendo el delito, el proceso por asesinato más antiguo. Y el tercer supuesto dice, en caso de conflicto, el que se decide de conformidad con la ley. Imaginémonos que no se pueda determinar, o digamos coincidentemente, los procesos se iniciaron la misma fecha, la misma hora, imaginémonos. Es difícil, pues, pero pensemos en la misma fecha. ¿Y quién va a ser el competente? Pues en estos casos, cuando hay un conflicto de competencia, porque no se puede determinar fehacientemente quién de los juzgados o tribunales es el competente para conocer el proceso, se plantea ante la Corte Suprema de Justicia un conflicto de competencia, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida quién de los juzgados o de los tribunales debe seguir conociendo los procesos. Y eso, pues, prácticamente miremos el artículo 59 para ver este problema del numeral 3 del artículo 54. Veamos el artículo 59. ¿Qué dice el artículo 59? El artículo 59 dice conflictos de competencia. Si existiera entre varios tribunales un conflicto sobre competencia, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara respectiva, determinará el tribunal que deba intervenir. Ajá. Lo que les decía, que la Corte Suprema al final decide quién de los tribunales o jueces debe continuar con el proceso. Y en este caso, cuando dice la Cámara respectiva, pues en materia penal, quien tiene que resolver es la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. Entonces, esa es una forma de conectar los procesos. Y además, el artículo 55, que se complementa con el anterior, dice, también fortalece lo que regula el artículo 54 y dice casos de conexión. Habrá conexión primero cuando a una misma persona se le impute uno o más hechos punibles. También el artículo 55 claramente nos dice cuándo procede la conexión. Dice cuando a una persona se le imputen dos o más hechos punibles. Lo que hablábamos, que en un juzgado una persona está sindicada de homicidio y en otro puede ser que por el mismo homicidio o por falsedad o apropiación o lo que fuere, pues procede ahí la conexión de acuerdo al primer numeral del 55. Luego dice el numeral 2, cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o aunque hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo. Pensemos en la asociación ilícita, que de acuerdo a la ley contra la delincuencia organizada, la asociación ilícita consiste en el acuerdo, digamos, que se genera o se produce entre varias personas con el objetivo de delinquir, con el objetivo de cometer un hecho delictivo. Entonces, esa asociación implica necesariamente que se dé por la intención, la voluntad de cometer un hecho punible. Y la ley es clara, dice, cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, por varias personas reunidas en la asociación ilícita. Por ejemplo, un delito de secuestro, donde hay varios participantes o varios sujetos activos y cada uno desarrolla una función. Puede ser que una persona se dedique a seguir a la víctima, otra investiga su modo de vida, su forma de vivir, de conducir, etcétera.
otros al momento de ya concretarse el secuestro, otros participan en el secuestro, otros participan en digamos, ocultar al secuestrado, otros lo alimentan, otros hacen las negociaciones para pedir las recompensas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tipo de hechos, pues también procede la conexión. Y también la ley hace la salvedad, dice, aunque hubiere sido cometidos en distintos lugares o tiempo, si hubiere mediado un propósito común o acuerdo previo. El acuerdo previo es algo que es muy cuestionado y es muy, digamos, difícil de probar en la práctica. Al menos que hayan escuchas telefónicas, vídeos en donde se graben las conversaciones o las reuniones, etcétera, para determinar que efectivamente hubo un acuerdo previo. Y luego el numeral tercero dice, cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro. Pensemos que una persona, su intención era robarle a otra, pero además de eso, portaba un arma de fuego y por el nerviosismo o por la premura de sustraer mediante violencia los objetos de la víctima, pues él dispara y mata a la persona. Prácticamente hay un concurso de delitos ahí y en esos casos también la ley dice que puede darse la conexión objetiva. Si ustedes gustan, en el numeral 2, anoten que doctrinariamente el numeral 2 se conoce como conexión subjetiva, porque ahí se está refiriendo al sujeto activo del delito. Mientras que el numeral 3 es la conexión objetiva, porque se refiere al tipo penal. Entonces, en el numeral 2 se puede, si ustedes quieren, al margen, coloquen conexión subjetiva, y es su conexión subjetiva en la doctrina, así se le llama, porque está haciendo referencia a los partícipes o al sujeto o a las personas que intervienen en la comisión de ese hecho delictivo. En tanto que en el numeral 3 se habla de una conexión objetiva porque se refiere a los delitos. Y el numeral 4 dice, cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente. Es decir, que imaginémonos un delito de lesiones en donde dos personas están discutiendo y luego de la discusión mutuamente se agreden y ambos se causan lesiones. Entonces ahí hay una reciprocidad porque ambos pues prácticamente tuvieron o fueron afectados físicamente. En ese sentido, entonces, claramente el artículo 54 y 55 establecen en qué casos procede la conexión y bajo qué circunstancias también se da esta circunstancia o situación. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Licenciado. Sí. En el artículo 55, cuando hablaba del numeral primero, Ajá. También se puede determinarse como un concurso de delito. Pues no le escucho. Le decía que en el artículo 55, en el numeral primero, también se podría decir que una persona podría tener un concurso de delitos. Cuando una misma persona se le imputa, sí, efectivamente. Así es, cuando hay concurso de delitos. Bueno, gracias. Bien, ahora veamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Diga. O sea, para la conexión de delitos tiene que ser el mismo delito, pero en diferente grado o diferente delito puede ser también. Bueno, dependiendo. Si es lo relacionado al artículo 54, puede ser diferente delito. Y en el artículo 55 también puede ser diferente delito. No necesariamente tiene que ser el mismo. Gracias. Bien, en cuanto a la cuestión,
Solo un comentario. Decirles de que cuando hablamos con los adolescentes en conflicto con la ley penal, yo estuve viendo unos casos ahí, donde, como usted dijo, hay un caso por asesinato, pero también tienen otros casos en conexión. Lo que sí me parece algo extraño es que, por ejemplo, a los 2 años casi dan una resolución para empezar el otro proceso, digamos. Termina el primer proceso y empieza el otro. Y muchas veces a un mes le dan sentencia y ya él sigue con la otra sanción que le colocan a los adolescentes. Por ejemplo, un año por un caso, por un delito le dieron 2 años y al siguiente 1 año más, póngalo. ¿Cómo así le dieron? Sí. Por ejemplo, digamos, por robo. Le impusieron. Le impusieron, muy bien. O lo condenaron. Robo. Sancionaron, porque recordemos que con los adolescentes son sanciones. Ajá. ¿Verdad? Entonces, lo sancionaron por 2 años. Y de ahí, por portación de droga, le dan otros 2 años, pero mientras se averigua. Sí, lo que sucede, bueno, ahí puede ocurrir varias situaciones. Una, que digamos ni el defensor, ni el fiscal, ni el juez se percataron de la existencia de otros procesos. 1. 2, pudiera ser que por X o Y circunstancia prefieran que los procesos avancen y posteriormente pues ya ver si es procedente la conexión. En tercer lugar, pudiera ser que como la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal tiene su procedimiento propio, porque no, digamos, supletoriamente en algunos casos sí se aplica el Código Procesal Penal, pero generalmente la ley del adolescente en conflicto con la ley penal tiene su propio procedimiento, como usted lo decía, incluso ahí no se habla de penas sino sanciones, ¿verdad? Y otras situaciones muy especiales que regula esa ley. Entonces pudiera ser que, digamos, por ser una ley especial y tener su propio procedimiento, pues se haga de esa forma. Gracias, Lick. Bien, en cuanto a conflictos de competencia, en el artículo 56 al 61 encontramos los conflictos de competencia. ¿Y cuáles son esos conflictos de competencia o cuestiones de competencia? Se habla de la inhibitoria y la declinatoria. Pero digamos, para entender de una manera más práctica o sencilla lo que es una inhibitoria, lo que es una declinatoria, pues es importante conocer el término inhibir, aunque ustedes creo que ya manejan ese término. Sin embargo, inhibir significa o consiste en impedir a un juez o un tribunal que continúe conociendo en un proceso por carecer de competencia procesal para ello. Imaginémonos que un juez de paz penal esté conociendo un proceso por secuestro. ¿Será competente el juez de paz penal para conocer un proceso por delito de secuestro? No, por la pena. Muy bien, no, por la pena, efectivamente, no es competente. Entonces el juez, al tener conocimiento que no es competente, pues se inhibe o deja de conocer ese proceso, porque de conformidad con el tipo penal y la pena, la gravedad, la ley le impide, la ley no lo faculta, la ley no le permite que él como juez pueda tener conocimiento o ante su judicatura se tramite ese proceso. Entonces él deja de conocer, técnicamente se inhibe, y inhibirse es dejar de conocer. Y el Código Procesal Penal habla de la inhibitoria. ¿Y qué es la inhibitoria? Ahorita vamos a ver el artículo. Dice, la inhibitoria, de conformidad con algunos tratadistas o algunos juristas o autores, es el requerimiento que hace un sujeto procesal al juez o tribunal
que considera competente para solicitarle al que ya está conociendo que se abstenga de seguir tramitando por no ser el competente y se lo remita. ¿Ya? Repitiendo, porque eso puede dar lugar a un momento, no sé si ustedes me dicen si aparte de lo que se consigna en la presentación más la explicación, si queda claro lo que es la inhibitoria. La inhibitoria dice que es el requerimiento que hace un sujeto procesal al juez o tribunal. Pensemos que el Ministerio Público, el abogado defensor o el propio imputado o sindicado considera, estima que el juez que está conociendo su proceso no es el competente. Entonces le pide al juez que sí es competente para que le solicite ese proceso al juez que lo está conociendo y que lo deje, valga la redundancia, de conocer porque no tiene competencia para ello. En el ejemplo sí, diga. En este caso, el juez también puede inhibirse, o sea, exacto, él mismo sí, puede exacto. inhibirse, ¿no? Ajá. Sí, él puede solicitarlo cualquiera de los sujetos o el juez también de oficio lo puede hacer. Y generalmente si un juez, en el ejemplo que se planteaba, que un juez de paz inicialmente conozca o un proceso por secuestro, inmediatamente él debe inhibirse porque sabe que no es competente. Entonces, pero si no lo hiciere por alguna circunstancia, entonces la ley faculta que o les da ese derecho a los sujetos procesales para que ellos lo puedan hacer. Y dice, como les decía ahí, que es el requerimiento que hace un sujeto procesal al juez o tribunal que considere competente. Por ejemplo, si es un juez de primera instancia el competente, pues entonces el imputado le solicita al juez de primera instancia que le requiera al juez de paz, le remita el proceso y que él no lo siga diligenciando porque no es competente. Veamos ahora el artículo 56, por favor. Artículo 56. Artículo 56, medios de promoción. El Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal al cual se consideran competente o por declinatoria ante el que tramita el procedimiento y el cual consideran incompetente. Gracias. Sin perjuicio de la facultad. ¿Solo el primer párrafo o continúo? Sí, bueno, sí está bien. Sí, ahí en el artículo 56 encontramos lo que es la inhibitoria y la declinatoria, que son dos, digamos, la ley ha puesto a disposición de los sujetos procesales estas situaciones o cuestiones de competencia para que lo puedan plantear o formular cuando se den las circunstancias para ello. O, como decía la compañera, el juez o tribunal de oficio lo puede hacer. ¿Y qué es la declinatoria? Pues la declinatoria es la solicitud formulada por un sujeto procesal al juez o tribunal que está conociendo el proceso, para que deje de tramitarlo por no ser competente y lo remita las actuaciones al competente o al correspondiente. Y como la ley, el artículo 56 lo señala y dice por declinatoria ante el juez que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente. Aquí es a la inversa, en donde volvamos al ejemplo del secuestro y el juez de paz. Aquí en la declinatoria entonces se le solicita al juez de paz que deje de conocer y lo remita al juez competente. Mientras que en la inhibitoria el requerimiento se formula ante el juez que se considera competente para que lo requiera al juez que está conociendo y que no es competente. ¿Estamos claros?
Licenciado, yo ahí no entiendo mucho la diferencia. Yo siento que inhibitoria y declinatoria es lo mismo, pues es una solicitud que hace cualquier sujeto procesal ante juez o tribunal. Ajá. Que está conociendo. Sí, en un momento dado podría formarse cualquiera de las dos. La diferencia es que en la inhibitoria la solicitud la hace usted ante el juez que usted considera que es el competente para conocer, mientras que en la declinatoria la petición se formula ante el juez que está conociendo el proceso para que se lo remita al que es competente. Ahí está la diferencia. No sé si ahora me quedó claro. Ahora sí, licenciado. O sea que, mire, pues solo para recapitular, la inhibitoria hago la solicitud ante el juez que yo creo que es competente. La declinatoria ante el juez que está conociendo. No, es al contrario. Ay, Dios. Perdón. No tenga pena. Perdón. Pareciera un trabalenguas esto, pero sí, la diferencia, ambas son solicitudes que se formulan ante juez o tribunal. La diferencia, como les decía, es que en la inhibitoria el planteamiento se formula ante el juez que uno considera competente. En el caso del secuestro, se haría ante el juez de primera instancia penal, que es el competente. Pero él no está conociendo de momento el proceso. Por eso es que se le pide que lo solicite al juez que está conociendo, pero que no es competente. Mientras que la declinatoria, usted la petición la va a incoar ante el juez, en el ejemplo que plantea, ante el juez de paz que está conociendo. Decirle, mire, señor juez de paz, usted no tiene competencia para conocer el delito de secuestro. Por favor, remítalo al juzgado de primera instancia, que es el competente. Hoy sí, licenciado, ahora sí ya me quedó claro. Gracias. Muy bien. Pues bien, entonces, ahora, ¿cuál es el trámite? Aquí, en forma de incidente, es artículo 150 bis, por favor. Aquí no sé qué pasó, pero se nos pasó, sí le habíamos agregado el 150 bis, por favor, agréguenselo ahí. Artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Por supuesto, el 150 también, pero el 150 bis es el específico en relación a cómo se tramita una declinatoria o una inhibitoria. Y alguien que le dé lectura al 150 bis, por favor. Artículo 150 bis. Trámite general de los incidentes. Cuando se promueve un incidente para el cual este código no señale un procedimiento específico, se procederá de la siguiente forma. La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiera a cuestiones de hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de 2 días en el caso de que se trate de cuestiones de derecho y en 5 días en el caso de que sea cuestiones de hecho. Oídas las partes y en su caso recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite. Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este código, se tramitará conforme a lo dispuesto respecto de los incidentes durante el debate oral y público. Gracias. O sea que la inhibitoria o declinatoria pues se tramita en la forma de incidentes tal y como lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 150 bis. Imaginémonos que el Ministerio Público va a formular inhibitoria o declinatoria, tendrá que pedirle al juez una audiencia. Y el juez señala esa audiencia de día y hora determinados. Y el día en que deba celebrarse la audiencia debe concurrir el Ministerio Público y las demás partes. Y en la misma, pues el Ministerio Público plantea sus argumentos, por qué motivos o razones estima que debe darse la inhibitoria o la declinatoria.
Y pues la oposición de la defensa del imputado, si estiman que no es procedente el requerimiento del Ministerio Público, pues podrán oponerse a que el juez autorice la declinatoria o inhibitoria. Y luego el juez decide, al terminar o al concluir la participación de los sujetos procesales, el juez emite su decisión declarando con lugar o declarando sin lugar la petición del Ministerio Público. Luego encontramos también, tanto en el Código Procesal Penal como en la ley del organismo judicial, lo que es los impedimentos, las excusas y recusaciones, que también son, digamos, institutos jurídicos procesales que no solo operan o tienen vigencia en el Código Procesal Penal. Los impedimentos, las excusas y las recusaciones pueden darse también en procesos civiles, en procesos laborales, en procesos de familia, etcétera, etcétera. Pero como nos interesa analizar específicamente el ámbito penal, pues nos vamos a focalizar en lo que son los impedimentos, excusas y recusaciones en el ámbito penal. En el Código Procesal Penal están regulados en el artículo 62 al 69 y en la ley del organismo judicial del 122 al 132 de la mencionada ley. Digamos, ¿qué es un impedimento? ¿Qué es una excusa o qué es una recusación? ¿Alguien tiene la idea o puede decirme en qué consiste un impedimento, una excusa, una recusación? Licenciado, que sea afín a alguna de las partes, por ejemplo, sea familiar o algo así, podría ser un ejemplo. Sí, ese es un ejemplo, es una de las razones por las cuales puede un juez excusarse o ser recusado. Licenciado, Licenciado, es un impedimento para el juez para que conozca una causa. Sí, por supuesto, que la ley habla de... Va a ser un impedimento todas aquellas situaciones en las que el juez no deba conocer de cierto asunto. Por tener, como dicen las literales acá, ser parte de un asunto o que sea el juez, alguno de los parientes en esa... Sí, ahorita vamos a ver las causas o las causales por las cuales una de las partes o los sujetos procesales pueden promover o plantear una excusa, una recusación o el juez excusarse. Sin embargo, veamos primero lo que dice el Código Procesal Penal. En el artículo 62 dice en el título de impedimentos, excusas y recusaciones. Artículo 62. Las causas de impedimento, excusas y recusación de los jueces son las establecidas en la ley del organismo judicial. El Código Procesal Penal no establece cuáles son esas causas. Sin embargo, nos remite al artículo 122 de la ley del organismo judicial, que vamos a ver en un momentito. Y de la excusa dice, el juez comprendido en alguno de los motivos indicados en dicha ley deberá inhibirse inmediatamente y apartarse del conocimiento y decisión del proceso. Y la recusación, dice, el Ministerio Público, las partes o sus representantes, así como los defensores, podrán recusar a un juez cuando exista uno de los motivos indicados en la ley del organismo judicial. ¿Y cómo se tramita una excusa, recusación, etcétera? Dice, la recusación se interpondrá por escrito indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes y se resolverá en las siguientes oportunidades. Sin embargo, con la reforma del artículo 109 que se dio en el año 2011 y como lo vimos anteriormente en el 150 bis, hoy se hace oralmente y en una audiencia. Y que por supuesto también se puede plantear por escrito, pero como les decía, de acuerdo al artículo 109, hoy reformado, pues la mayoría de peticiones deben formularse oralmente.
y discutirse en una audiencia, dependiendo si es una audiencia unilateral o bilateral. Eso ya dependerá del tipo de requerimiento y de audiencia. Ahora vayámonos a lo que es el artículo 122, porque ahí es donde están especificadas las causales de impedimentos, excusas y recusaciones. 122 de la ley del organismo judicial. Artículo 122. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado, ser parte en el asunto, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o directo en el asunto, de tener el juez parentesco con alguna de las partes, ser el juez superior o pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquel. F, reformado por el artículo 13 del decreto número 11-93 del Congreso de la República. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. G, ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. Y H, haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Ya, el impedimento prácticamente es una facultad que tiene el juez de dejar de conocer un proceso cuando concurra una o varias de las causales que establece el artículo 122. Puede ser una, pueden ser varias. Entonces, prácticamente, al concurrir una o varias de esas causales, el juez no podría conocer ese proceso. O sea, la ley se lo prohíbe, la ley le limita esa facultad o ese derecho. Y él, pues, obviamente, no tiene, pues, ahí valga la redundancia, la facultad legal para conocer ese proceso. Él de oficio puede plantear el impedimento a las partes y decirles, no puedo conocer este proceso porque, digamos, soy pariente de una de las partes, por ejemplo. Entonces, obviamente, él no podría conocer ese proceso. ¿Por qué? Porque en un momento dado se dudaría de su objetividad, de su imparcialidad en las decisiones judiciales que adopte en un momento determinado. Ahora, digamos, en cuanto a las excusas. Las excusas, podríamos decir que es la facultad que tiene un juez o tribunal de dejar de conocer un proceso en virtud de la concurrencia de una o varias causales establecidas en la ley del organismo judicial. Decía que la excusa es el derecho, es la facultad que tiene un juez o que tiene un tribunal de no conocer un proceso, en este caso proceso penal, por concurrir o existir una o varias causales establecidas en la ley del organismo judicial. ¿Y en qué casos o en qué circunstancias el juez debe excusarse? El artículo 123 habla hasta la literal L y hace una enumeración de por qué razones o motivos un juez debe excusarse. Así, por ejemplo, solo viendo algunos, dice cuando tenga amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y las circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. Y así sucesivamente, el artículo 123 de la ley del órgano judicial hace una enumeración o clasificación de las causales por las cuales un juez o un tribunal debe excusarse. ¿Dudas hasta el momento?
Bien, en cuanto a las recusaciones podemos decir también que es un derecho, es una facultad que tienen las partes o los sujetos procesales para formular ante el juez o tribunal una recusación para que deje de conocer el proceso penal, toda vez que existe una o varias causales de las contenidas en el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué diferencia hay entonces entre una excusa y una recusación? Con lo que hemos explicado. Licenciado, yo pienso que la excusa es el derecho, como usted mismo lo dijo, que tiene el juez. El mismo juez se recusa, ¿verdad? Y se excusa, perdón. Y si hay un impedimento de los que enumera el artículo 123 del LOC. Pero en la recusación lo solicitan del juez o tribunal las partes, ¿verdad? Del proceso del Ministerio Público, cualquier. Es debido también, ¿verdad? A los numerales del 123 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, sí, esa es la diferencia. Exacto. La excusa, entonces, concluyendo, y para establecer esencialmente la distinción entre ambas, la excusa es una facultad del juez. De oficio, el juez se excusa, siempre y cuando exista las circunstancias que establece la ley. Y la recusación o las recusaciones son las facultades o facultad o derecho que tienen los sujetos procesales. Puede, digamos, las partes, el juez puede excusarse, pero también puede darse el caso que la excusa no la acepte las partes y no la acepte el Tribunal Superior, que tenga que decidir si es justificada o no la excusa que plantea el juez. Puede darse esa circunstancia, que un juez se puede excusar para no conocer un proceso, pero las partes pueden, digamos, manifestarse al respecto si aceptan o no la excusa del juez. Y también, cuando un juez se excusa, pues tiene que remitirlo a un tribunal superior para que el tribunal analice la causal invocada por el juez y analice también los argumentos de las partes en caso haya oposición o no haya oposición, para luego el tribunal superior decidir si es procedente o improcedente la excusa. Y también lo mismo ocurre con las recusaciones. Una de las partes puede recusar a un juez o a un tribunal y puede que el tribunal o el juez no acepte las causales de recusación, pero tendrá que dirigirlo a un juzgado superior, a un tribunal superior, para que sea el tribunal superior el que conozca y al final decida si procede o no la recusación. O sea, no siempre las excusas y las recusaciones van a ser admitidas, sino puede darse el caso en que sean rechazadas si realmente no, las causales invocadas no, en efecto, el Tribunal Superior determina que no son suficientes o no generan el motivo para que se acepte la excusa o la recusación. Y el trámite... ¿Sí? Mire, ahí en el caso de las recusaciones, ¿solamente el Tribunal Superior puede aceptar o declinar, o puede el mismo juez a quien están recusando no aceptar el juez, la recusación? Mire, el juez lo que puede hacer, generalmente lo que ocurre en la práctica es el juez, la ley dice que el juez debe pronunciarse si acepta o no acepta la excusa o la recusación, más que todo la recusación. Si no acepta la recusación y el tribunal, digamos, y no se justifica, etcétera, el juez recusado puede seguir conociendo si no es aceptada la recusación. Ahora, si la recusación es aceptada, pues obviamente el proceso será trasladado o remitido a otro juez o a otro tribunal. Y el trámite...
¿Sí? Yo he visto que hay jueces que no aceptan la recusación y siguen conociendo. Sí, exacto. Sin ir a un tribunal superior. Exacto. Porque, ¿cuándo va a un tribunal superior, Lex? Disculpe. ¿Anda? ¿Cuándo es que va a un tribunal superior la recusación al hecho de no aceptarla al juez? Digamos, cuando el juez no acepta la causa de recusación, pues entonces lo remite a un juzgado, a un tribunal. En este caso hablemos de los, como son juzgados o tribunales penales, lo remite a una sala de apelaciones penal para que la sala analice la excusa o la recusación y luego tomar la decisión si acepta o no. Si la sala resuelve no aceptar la recusación, seguirá conociendo el mismo juez o el mismo tribunal. Si la sala, al contrario, acepta la excusa o la recusación, designa al tribunal o juez distinto que debe seguir conociendo. En el artículo 126 de la ley del organismo judicial está el trámite de las excusas y las recusaciones. Y claramente, a partir, digamos, en el artículo 129 de la ley del órgano judicial que habla del trámite de la recusación, dice, si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución motivada. Y en el primer caso seguirá conociendo, sin más trámite. Pero en el de recusación, remitirá las actuaciones al Tribunal Superior, el que la tramitará y resolverá como incidente. Entonces, el trámite de la recusación está contenido en el artículo 129, el trámite de la excusa en el 126. Entonces, ahí la misma ley nos da la solución de cómo se procede cuando se plantean tanto excusas y recusaciones. Y, por supuesto, como les decía, el Código Procesal Penal no habla de las causales, por eso nos remite a la ley del órgano judicial, en donde puntualmente encontramos las causales de excusa y de recusación y de impedimento. Digamos, este punto, si ustedes se percatan, pues en el programa no está, pero yo estimé que era importante que conociéramos algo al respecto. Y por supuesto estamos viendo solo aspectos muy esenciales que en la práctica generalmente se dan. Las excusas y las recusaciones en un proceso penal son comunes y se plantean con mucha regularidad o continuidad. Por muchas razones. A veces se utilizan las excusas y las recusaciones para demorar el proceso penal como una forma de obstaculizar su normal desenvolvimiento o su normal desarrollo. Y muchas veces pues son justificativas, ¿verdad? Licenciado, pero muchas veces también es por el acto impacto que tienen los procesos. Sí, como les decía, hay muchas razones por las cuales se pueden excusar los jueces o recusarlos. Lo importante es que las causales que se invoquen realmente se puedan probar. Por ejemplo, si una persona, un sujeto procesal recusa a un juez por enemistad grave, por ejemplo, tendrá que probar en qué consiste esa enemistad. No basta decirlo nada más. No decir, mire, yo tengo enemistad con el juez, pero bueno, tiene que probar esa enemistad. O si usted aduce amistad íntima, que el juez tenga amistad íntima con una de las partes, pues también tendrá que acreditar ese extremo para que proceda su planteamiento. Sí, licenciado, es el caso del exfiscal Sandoval, que reclutó a los magistrados que iban a conocer el amparo. Ajá. Que él presentó, porque la causal que él dijo es que él había planteado antejuicio en contra de los magistrados que van a conocer el amparo. Entonces, claro, y eso hace dudar la imparcialidad de los magistrados, porque pudiera pensarse
que el hecho de que él promovió antejuicio contra ellos, pues no van a ser objetivos, no van a ser imparciales en las decisiones que adopten. Es más, ahí de oficio podrían excusarse los magistrados, que no podrían conocer, pues, o no deberían de conocer por esa razón. Bien, entonces, no sé si algún comentario o pregunta, si no, pues prácticamente concluimos aquí la clase. Lastimosamente no pudimos llegar hasta el último punto del programa que habla de los sujetos procesales para concluir la primera parte y que sea ese punto también contenido del examen primero. Pero pues dejamos pendiente entonces ese punto. Lastimosamente no vamos a poder trabajar martes ni jueves de la próxima semana. Eso implica que nos estaríamos saludando hasta el día del examen, lunes 30. A las 19 horas. Entonces, por favor, les reitero el examen, lunes 30, 19 horas. El contenido del examen comprende el punto número 1 hasta el tema de hoy, es decir, desde los conceptos elementales del derecho procesal penal, incluyendo los sistemas procesales que ustedes investigaron, y hasta el tema de hoy. Prácticamente son como 6 o 7 temas. El contenido es poco. Y les reitero también que el examen va a ser práctico y teórico. 2 series de 15 puntos cada serie, para hacer un total de 30 puntos. Sean puntuales para conectarse, para evitar demora y algún problema con el tiempo, porque a veces los casos prácticos pues llevan un poquito de más tiempo. Y por favor, con sus leyes en la mano para poder consultarlas y poder aplicarlas en los casos prácticos que se les vayan a plantear en el examen. Entonces, nos estaríamos saludando hasta el día lunes, el día del examen. Licenciado, buenas noches. Solo una pregunta. Con este tema de diapositivas, ¿sí nos las vas a llegar a través del grupo de WhatsApp, verdad? Sí, mañana se las mando. Los últimos temas, son 2 los que faltan, ¿no? 3. Ah, perfecto. Sí, yo creo que son como 7 juegos de diapositivas, ¿verdad? Ajá. Sí, este tema y el anterior creo que son los que faltan. Sí. Ajá, sí, mañana o más noche se las mandamos. Ok, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Licenciado, perdone, ¿el examen va a ser en Classroom? Sí, en Classroom. Gracias. ¿O quieren Moodle? Classroom. Está bien, Classroom, Classroom. Es que Moodle es... Grupal. ¿Por qué le tienen miedo a Moodle? Porque falla siempre la plataforma, licenciado. Porque falla, y eso es como para solucionar esos problemas. El tema es que sí falla, Lick. No es por miedo, sino que es el miedo a que falle el momento de concluir o a medias del examen. Ajá. Y cuesta demasiado, licenciado, subirla. ¿Se examinaron el día de ayer o antes de ayer? Ayer, Lick. Ayer se examinaron, ¿y en qué plataforma? Classroom. Ah, no, esta fue en KISS, creo que se llama esa. Se llamaba DatQuiz, licenciado, en la plataforma. Ah, ya. Nos enviaron ahí en Classroom, licenciado, el link y ahí nos aparecía lo que es esta forma, DatQuiz. Bueno, en el programa está el Classroom y está el código. Es decir, en el calendario, mejor dicho. Entonces, el examen va a estar ahí ya colgado en esa plataforma ese día, antes de las 7. Y entonces, por favor, les decía, vamos a tratar de concluirlo a las 8:30 lo más. Gracias. Que tenemos 1 hora y media, licenciado. Ajá. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Éxito en el examen, éxito en sus exámenes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Lee.